Desde las renovadas mejoras en aplicaciones de Windows 11, su sistema de este nuevo Windows podrá instalar apps de Android. Se acaba el actualizar 2 veces al año y hay un gran error de comunicación en Microsoft. ¿Por qué? Porque resulta que sí será obligatorio tener el TPM 2.0 para que instales Windows 11. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, esta sección que le hemos denominado Windows News. Hay algunas noticias importantes a destacar sobre Windows 11, que básicamente es el tema hit, sin duda es el tema que se está enmarcando demasiado. Ya sabemos que pues el jueves 24 fue el anuncio oficial de Windows 11, con ello ya destaqué demasiados videos en cuanto a las novedades que se resaltaron en ese evento, después en el evento para desarrolladores, después otro video acerca de los requisitos que cambiaron un poco, el programa se actualizó y bueno, hay demasiado a destacar, así es que vámonos de primera mano porque se me había escapado mencionar que en el evento para desarrolladores también se vio ahí la nueva aplicación de Microsoft que está incorporando ahí para fotos. Un vistazo a esta nueva herramienta de aplicación de fotos que sin duda ha mejorado ahí con un nuevo visor de imágenes predeterminado. Windows 11 te permitirá explorar colecciones, álbumes y carpetas, y la función colección permanece sin cambios, mostrará tus fotos, capturas de pantalla más recientes, todo de manera totalmente organizada y con fechas. Así es que ahí se vio esto. En el evento para desarrolladores han sufrido también cambios. A raíz de eso también lo que es el Microsoft Office también va a tener un diseño totalmente fluido, totalmente adaptado a lo que es el FluDesign. Así es que esto va a incorporarse ahí en Windows 11. A destacar también que lo que es Paint, lo que es el bloc de notas, ya había mencionado lo que es fotos, configuración, el explorador de archivos, han adoptado lo que son esquinas redondeadas con el FluDesign y mejorado lo que es su diseño. Así es que sin duda son cambios que no se destacaron en el evento de Microsoft, pero sí se mencionaron en el evento para desarrolladores, la consistencia en el diseño ahí en el nuevo Windows 11. Y luego después tenemos que con el subsistema de Windows 11 podrás instalar apps de Android, es lo que se sabe hasta el momento. Pues una de las características de Windows 10 es el subsistema de Windows para Linux. Gracias a él es posible instalar un sistema Linux por encima de Windows gracias a lo que es el Hyper-V. Y bueno, justamente ya estuvimos conociendo que se van a poder también instalar apps de Android en Windows 11, pero no todas, ojo, los que necesiten y requieren servicios de Google, esas no se van a poder. Y bueno, Microsoft anunció por encima esta característica, únicamente lo mencionaron, de hecho también en el evento para desarrolladores fue totalmente anunciado por encima. La tienda de aplicaciones de Amazon estará integrada dentro de Windows Store, la tienda de aplicaciones del sistema operativo, ahí podremos encontrar todas las aplicaciones disponibles y bajarlas como si fuera cualquier otra app. Bueno, fue lo que se destacó ahí. Estas aplicaciones no se emulan, sino que se cargan en una especie de máquina virtual como Linux y tendrán lo que es el soporte para voz, lápices táctiles y conexión a Bluetooth. Había dicho y destacado que todas las que dependan de Google Play Service no van a funcionar en Windows 11. Eso es algo muy claro. No todas las apps tampoco de Amazon App Store estarán disponibles desde el primer momento para lo que es el nuevo sistema operativo. En Microsoft no ha dado más detalles sobre esta nueva característica, pero se espera que ya obviamente en un par de semanas, en un par de meses se destaque más acerca de su sistema para instalar apps de Android. Luego después tenemos que se acabó el poder actualizar 2 veces al año porque Windows 11 ha cambiado el plan. Ya sabemos que generalmente pues tenemos 2 actualizaciones grandes al año. Cada 6 meses hay una actualización enorme y sabemos que existen lo que son los martes de parche, luego los parches opcionales y bueno, pues finalmente Microsoft ha tomado la decisión de cambiar el plan de las actualizaciones del nuevo sistema operativo Windows 11, así es que se van a decir adiós a las 2 actualizaciones que se lanzan cada año. Únicamente va a ser una al año, una es más que suficiente, siempre lo había dicho. Así es que finalmente en Windows 11 solo va a recibir una actualización anual, una actualización grande, por decirlo así. Así es que obviamente los martes de parche, estas actualizaciones acumulativas, las actualizaciones opcionales van a seguir existiendo a cada mes, obviamente,
pero como tal una actualización enorme como la es la 21, por ejemplo H1, por ejemplo la de Windows 10 que no vamos a ver, pero la Sun Valley por ejemplo. Entonces únicamente en Windows 11 va a existir solamente una. Déjame decirte que vamos a entrar a este tema en cuanto a los requisitos para instalar, para poder actualizar a Windows 11, y es que hay un tremendo problema de comunicación en Microsoft. Me da mucho enojo esto. ¿Por qué? Porque Microsoft ha confirmado oficialmente que Windows es una actualización, ya sabemos que gratuita, y que va a requerir de ciertas especificaciones. Lo más tremendo ahí es el uso o el requisito de tener el TPM, que es una función de seguridad que viene preinstalada en las computadoras modernas compradas desde el 2016. TPM, ya sabemos, todo esto lo he mencionado en varios videos. Y bueno, el día de antier realicé un video donde hay nuevos requisitos, y entre ellos se destacó que los requisitos mínimos era el poseer también el TPM 1.2, y con ello ya se podría también actualizar a Windows 11. Y obviamente lo recomendado era tener el TPM 2.0, pero déjame decirte que entra en conflicto lo que es ese sitio, ese documento de Microsoft en el cual destacaron esos requerimientos, con otro nuevo en el cual ahí no contemplan lo que es el TPM 1.2, sino que más bien dicen, ahí destacan en el nuevo documento, que TPM 2.0 es totalmente obligatorio tenerlo. Ahí nunca mencionan lo que es el 1.2, entra totalmente en conflicto. ¿De qué se trata esto? O sea, ¿a qué están jugando los de Microsoft? Pues sin duda ahí se está comparando lo que es el documento de Microsoft frente a otro que también en efecto está totalmente descartado. Ya no se sabe cuál es el efectivo, no se sabe. Entonces justamente ahí enmarcan, en uno enmarcan que es un sueldo duro y en otro es un sueldo suave. Los requisitos mínimos verdaderos que según Windows Layer confirma es que es un GHz o más rápido con 2 o más núcleos, el procesador de 64 bits, en la RAM 4 GB, en almacenamiento 64 o más, el firmware del sistema con la plataforma TPM, la versión 2.0 que Windows Layer destaca que sí será obligatoria, y DirectX 12 o posterior. Todo lo que esté por debajo de TPM 2.0 no es compatible según los documentos disponibles en el sitio web de la empresa, que han revelado recientemente, pero hay otra que no la han eliminado. ¿De qué se trata esto? Es un gran error de comunicación por parte de los empleados de Microsoft, y justamente a raíz de esta noticia actualizaron lo que es la herramienta de PC Health Check, una herramienta que ahora marca en los sistemas que lo prueban ahí qué tipo de error estás teniendo, por la cual no podrás actualizar lo que es el Windows 11. Ahí te marca que si tienes TPM 2.0 pero no está activado, te marca que no tienes almacenamiento disponible, te marca ahí problemas en cuanto a que no estás corriendo por ejemplo en Windows 10, estás en otra versión anterior. Y bueno, también se ha actualizado todo esto con referente a lo que es el TPM 2.0 en esta nueva actualización. Si estás corriendo con TPM la versión 1.2, también te vuelve a resaltar que es obligatorio tener el TPM 2.0. Por lo tanto, lo último que se sabe es que sí es necesario, sí es obligatorio tener esto. Entonces no es que haya desinformado en aquel video, más bien fue Microsoft el cual está teniendo dos documentos ahí. Por otra parte, los grandes analistas han reposteado en Twitter que de qué se trata también esto, justamente porque ellos dicen que sí es totalmente opcional, no es totalmente requerido. Así es que esto yo creo que se va a saber a profundidad en otoño, pues sabremos ya cómo poder realizar esto. Y es que bueno, esta lista de dilemas probablemente va a tener grandes consecuencias que no son difíciles de predecir por parte de estos tremendos de Microsoft. ¿Por qué? Porque se les va a caer su tremenda estrategia. Obviamente, pues mira, con esta limitante del TPM 2.0, número uno, la adopción de Windows 11 será totalmente pequeña y será muy lenta. Número 2, Windows se va a fragmentar más de lo que ya nos estamos acostumbrados, porque son pocos los que van a tener este nuevo sistema. ¿Por qué? Por ese tremendo requisito. Y bueno, el número 3 es que en 4 años todas estas computadoras que tienen lo que es el Windows 10, que no podrán migrar al Windows 11, quedarán sin soporte. Recordemos que hay una fecha de soporte. El fin de soporte de Windows 10 es en el 2025. Y bueno, la historia de Windows 7 y Windows XP se repetiría con Windows 10, y veremos que Microsoft tendrá que extender el soporte por varios años más para poder lidiar con la enorme cantidad de los equipos que no van a poder actualizar
al Windows 11. Así es que esto es algo tremendo. Como he dicho, ya está disponible lo que es PC Health Check, la versión 2.3, y ahí te dice si tienes los requisitos indispensables. Y déjame decirte que, como he destacado nuevamente, ahí a partir de la actualización de este programa, pues sí, TPM 2.0 sí será obligatorio. Y luego también ya se destacaron las computadoras Dell, HP, Asus, Acer que están listas para Windows 11. Son un tremendo listado de computadoras en las cuales ya está totalmente confirmado que estarían elegibles para Windows 11. Te lo voy a estar dejando, mira, abajo ahí en la descripción, porque son una tremenda lista de equipos, los cuales ya los propios fabricantes han dicho que estas sí están totalmente aprobadas, que van a poder actualizar a Windows 11 porque tienen este chip de lo que es el TPM. Finalmente me despido. Hay que sacarlo, que si no tienes el módulo TPM, ese sí, no vas a poder instalar la actualización. Eso sí es algo totalmente confirmado. Y bueno, ya finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out.